Hola chicos, esperando que estén bien. Después de estas 2 semanas de receso de vacaciones de invierno anticipadas por la pandemia que nos afecta a nivel mundial, volvemos a nuestra modalidad de clases. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy que corresponde al lunes 27 de abril del 2020, la clase 7, y es comprender y aplicar el concepto de participio. ¿Ya? Obviamente, para poder comprender y aplicar este concepto tenemos que saber qué es un participio. Por lo tanto, vamos a recordar contenido que hemos visto los años anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a recordar, ¿cierto?, lo que son los verbos. Los verbos, recuerden que son acciones que realizamos, como por ejemplo, comer, correr, pensar, bailar, dormir, cantar, soñar, reír. Esos son los verbos, ¿ya? Y también nosotros encontramos ciertos tipos de verbos que son los verbos infinitivos, que son aquellos que siempre terminan en ar, en er o en ir, ¿ya? Y estos verbos indican el momento en el cual se realiza la acción. Como por ejemplo, callar, romper, abrir. Entonces, tenemos verbos, acciones que realizamos. Existen, ¿cierto?, dentro de los verbos, unos tipos de verbos que se llaman verbos infinitivos y son todos aquellos que terminan en ar, en er o en ir. ¿Ya? Recuerden que todo esto se registra en el cuaderno. Entonces, ahora que ya recordamos esto, vamos a comenzar de lleno con nuestra clase. ¿Ya? Recuerden el objetivo, recordando, y lo que son los participios. Los participios son formas verbales que funcionan como adjetivos, ¿ya? Y señalan una acción que ya se realizó. O sea que está en tiempo pasado, ¿ya? Porque la acción ya se realizó. Dentro de los participios también encontramos dos tipos de participios, los participios regulares y los participios irregulares. Los participios regulares son aquellos que se crean al añadir, ¿cierto?, a este verbo el sufijo ido o ada. Como por ejemplo, callar, callado, morder, mordido, vivir, vivido. Si se dan cuenta, a este cierto verbo en infinitivo que es callar, morder y vivir, recuerden que los verbos infinitivos terminan en ar, en er, ¿cierto? O en ir. Entonces, este verbo en infinitivo, si yo le añado al término de la palabra, al final, si yo le añado el ado o el ido, ¿cierto?, formo un verbo y ese tipo de verbo se va a llamar participio regular. ¿Ya? Como en toda orden de vida, hay también verbos que no siguen esta regla y estos son los verbos irregulares, los participios irregulares, perdón. ¿Ya? Y aquí les creé una tabla con los participios irregulares que más se utilizan. Ya tenemos el verbo en infinitivo, romper, volver, abrir, morir, hacer, decir, poner, cubrir. Si yo siguiera la regla de participio regular y le añado el ido o el hada, yo tendría que decir rompido, volvido, abrido, morido, ¿cierto? Y así no se dice, esas palabras no existen. Por lo tanto, se crean estos tipos de participios irregulares y que cuando yo digo romper, si lo digo en pasado, voy a decir roto, volver, vuelto, abrir, abierto, morir, muerto, hacer, hecho, decir, dicho, poner, puesto y cubrir, cubierto. ¿Ya? Entonces estos son los participios irregulares, chiquillos. Entonces recuerden, ya sabemos lo que es un participio, que es una forma verbal que señala una acción que se realizó, que ya se realizó, por ende está en tiempo pasado. Tenemos los participios regulares, que al verbo, si yo le añado el ido o el hada, ¿cierto?, se crea este participio en verbo pasado. Y tenemos los participios irregulares que no cumplen con esta regla general de agregar el ido o el hada. Por ende, ¿cierto?, tenemos una forma de escribirlos totalmente distinta, ¿ya? Chicos, yo sé que este contenido es un poco complejo, pero no se preocupen porque lo vamos a estar viendo entre unas 3 o 4 clases seguidas, ¿ya?
Tenemos esto entonces y ahora viene nuestra actividad. Nuestra actividad es la siguiente. Van a tener que buscar en el diccionario, ¿cierto? Estos verbos que se encuentran acá. Componer, escribir, absorber, dormir, renacer, entrever, promover, contraer, contradecir, disolver, disuadir y echar. ¿Ya? Van a buscar estos verbos en el diccionario y se van a revisar si es que su participio es regular o irregular. Y los van a clasificar en estos cuadritos que ustedes van a hacer en su cuaderno. Luego van a copiar este crucigrama en donde me dan verbos y yo voy a tener que descubrir cuál es su participio y escribirlo en este crucigrama. Me dice que los números 1, 2 y 3 son los números horizontales, ¿cierto? Y el 4, el 5 y 6 son los verticales. Y me sale un verbo, ¿cierto? Como una pista. En el número 1 está el verbo en infinitivo descomponer, ¿cierto? ¿Cómo yo digo este verbo en infinitivo que es descomponer? ¿Cuál sería su participio? Sería descompuesto, ¿cierto? Y si se dan cuenta, este verbo, este participio descompuesto es un participio irregular, ¿cierto? Porque no termina ni en ido ni en nada, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que hacer con estos 6 verbos que están acá, ¿cierto? Van a tener que descubrir cuál es su participio y escribirlos en el crucigrama, ¿ya? Ya, chicos, entonces recuerden que al terminar esta tarea deben de sacar foto a su cuaderno, ¿cierto? De todo lo que vimos, del contenido y de la actividad, subirla a la plataforma Webclass o en su defecto enviarla al correo del curso sextobásicogoyenechea@gmail.com. Ya, nos vemos en nuestra próxima clase, en nuestra próxima oportunidad y voy a estar pendiente al WhatsApp por cualquier duda. Cariños inmensos, cuídense en sus casas, recuerden que estamos en tiempo de pandemia y nos vemos próximamente. Adiós.